Hablemos de educación cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos. Ya está con nosotros la ministra de Educación, María Paz Arzola, aquí en el estudio. Ministra, gracias por haber venido al estudio y poder hablar de estos temas que son siempre bien apasionantes hablar de educación, porque son reformas estructurales, son cosas que son para el futuro, son de largo plazo. Así que muy agradecidos. Claudia Álamo y Gerardo Gómez, les saludamos. Ministra, muy buenos días. vamos a partir por lo más reciente y quizás también por algo que para la ciudadanía, para muchos padres, apoderados, cuidadores, es muy relevante y tiene que ver con los niveles de violencia escolar que hemos visto y porque finalmente acaba de ser publicada la ley de escuelas protegidas. Y yo creo que ahí es importante hacer como un pequeño close-up para ver qué puede significar hoy para un director o un profesor, qué es distinto, qué puede hacer con esta ley que antes no podía hacer. Ya, revisar mochila. Pero digo, ¿qué es lo que puede cambiar con esta ley de escuelas protegidas en un ambiente de violencia escolar que ha ido al alza, en un porcentaje importante, no solo en Chile, en el mundo, y que a lo mejor va a ser bien difícil de manejar, porque abrir la mochila a un joven, por más que sea una ley, puede ser un motivo de fricción. Entonces, ¿qué es lo que cambia para el profesor, para el director? Sí. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias. A ver, muy buena tu pregunta y si puedo partir primero un poco por el diagnóstico que tú misma señalas, para contextualizar a qué viene a ser esta ley, en qué contexto se inserta. Porque una cosa son los problemas de convivencia propios de la formación de un niño, en el fondo, que es para lo cual los profesores tienen herramientas como educadores. Pero más allá de eso, que también nos ha aumentado, lo que estamos viendo ya en el último bastante tiempo, digamos, es un aumento de hechos de violencia, incluso delictuales, que ya escapan de lo que es la convivencia normal entre niños y lo que puede enfrentar un profesor como educador, o sea, como instancia de educación de sus estudiantes. Entonces, esta ley viene justamente a insertarse en ese contexto y yo diría como dos grandes objetivos. Uno, entregar respaldo explícito al educador, al que está tomando decisiones en la escuela. A la autoridad. A la autoridad de la escuela. Reforzar la autoridad. Reforzar la autoridad, entregarle herramientas, algunas de las cuales, y tú señalabas la posibilidad de solicitar la revisión de las mochilas, que son herramientas que en ciertos contextos ya se están teniendo que aplicar. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que viene a hacer respecto a la revisión de mochilas? A formalizar una práctica que ya está siendo necesaria para entregar certeza. Entonces tú, al formalizar una práctica, ponerla en la ley, también das respaldo a aquel que tiene que aplicarla. Y por otro lado, y quizás esta es la parte menos conocida del proyecto, porque claro, en general lo que más atención concitó fue el tema de la revisión de las mochilas, pero esta ley también le entrega un respaldo explícito en términos de las medidas que un profesor puede tomar en la sala de clase, que quizás es algo que uno dice, ¿por qué tenemos que estar legislando de esto? ¿Por qué tenemos que poner en una ley que el profesor puede tomar medidas correctivas para mantener el orden en la sala de clase? ¿Cómo cuáles? En general, dentro del enfoque formativo, el profesor va a poder tomar medidas inmediatas para mantener el orden en la sala de clase, las que tienen que ser graduadas. ¿Por qué tenemos que poner esto? Porque hoy día la situación ocurre... Perdón, ¿no se podía ahora? Paso a explicarlo, mira. Lo que pasa hoy día es que tenemos una falta de respaldo hacia quienes están educando que hace que en la práctica ellos estén inhibidos de aplicar medidas tan fundamentales como es corregir a un alumno que le falta el respeto al profesor o que se pelea con otro estudiante. Están inhibidos, ¿por qué? Porque tenemos una normativa que no les entrega el suficiente respaldo, porque en la opinión pública no se les entrega el suficiente respaldo. Entonces nosotros estamos poniendo en una ley que los docentes sí van a tener el respaldo y también estamos poniendo filtros a las denuncias por convivencia en la Superintendencia de Educación, que si ustedes conversan con cualquier director escolar o cualquier encargado de convivencia escolar, les van a decir que la sobrecarga que ellos enfrentan por las denuncias por convivencia escolar, por tener que responder a las denuncias, es de locos. O sea, ellos están, en vez de estar preocupados de educar, de usar los conflictos propios de la convivencia para enseñar a los estudiantes que aprendan de ellos, que aprendan a tratarse bien, que aprendan a reaccionar, ministra, están inhibidos de actuar, porque les va a llegar en el fondo la superintendencia hoy día, ya encima. Esa es una parte que tiene que ver quizás como con lo burocrático, ¿no? Pero hay otra realidad que me imagino que los diagnósticos en políticas públicas se tienen que recoger. Y así como el dato es que ha aumentado la violencia en los colegios, y que yo no sé si con simplemente revisar la mochila se puede evitar. A veces digo, ¿qué va a pasar con la inspectora de un liceo, de un sector vulnerable, cuando le quiera abrir la mochila a un joven violento y no se deje, y no la de? O sea,
qué herramientas le va a dar también a esas personas que tienen que hacer esa medida que para muchos es una medida intrusiva. Creo que hay un punto. Y lo otro es que usted le puede devolver autoridad a un profesor respecto de la burocracia, pero muchos se están encontrando, me lo han comentado, con padres violentos, con padres y apoderados que van a reclamar porque a su hijo le llamó la atención, porque a su hijo le fue mal en la prueba, porque no le repite la prueba. Es decir, también hay una esfera que los profesores o directores también van a tener que enfrentar y no sé cómo entra ese factor aquí. A ver, yo separaría tu pregunta en 2 puntos. Respecto a esto último, o sea, efectivamente, hoy día el problema de la violencia no se resuelve solo desde el profesor. Necesitamos desde el Estado, a través de leyes para las que colabora el Parlamento, por supuesto, pero necesitamos que las familias se involucren, necesitamos que la sociedad en su conjunto, o sea, que este sea un respaldo total contra la violencia, porque el espacio escolar tiene que ser un espacio seguro para el aprendizaje, ya los niños van a aprender, y no podemos permitir el ingreso de armas, el ingreso de drogas, el tráfico al interior de los establecimientos. O sea, eso no solamente afecta al bienestar, sino que afecta lo que es el centro, el propósito fundamental de la escuela, que es educar, ¿ya? Que es que los niños aprendan conocimiento y que también aprendan a tratarse bien, a tener buenas relaciones sanas. Pero estamos en un contexto en el cual estas situaciones, la violencia, ha traspasado las fronteras de las escuelas que deberían ser espacios sagrados, ¿ya? Entonces esta ley no es la que viene a introducir prácticas, que amenacen esa paz, sino que todo lo contrario. Esta ley lo que busca es entregar herramientas que hoy día los educadores no tienen y que, claro, esa inspectora a la cual tiene la sospecha o recibe cierta información de que hay un estudiante que trae un arma, que quiere ingresar un arma o que hizo alguna amenaza por redes sociales. O sea, el problema está. No es que nosotros a través de esta ley estemos, introduciendo ese problema, sino que todo lo contrario. Estamos buscando herramientas que permitan ponerle un límite para que el ingreso de armas, o sea, estamos hablando de situaciones de ese tipo, no traspasen la frontera del espacio escolar. En un momento se consideró pérdida de beneficios sociales, le voy a llamar así, asociados a esta normativa, que fueron excluidos finalmente. Se va a hacer un cambio, se pretende postular un cambio a la Constitución ahora en la reforma de seguridad que impulsa el gobierno y vuelve a insistirse en ese punto de pérdida de algún beneficio social vinculado al menos en el espíritu para los reos. Pero eso le abriría la puerta a que en educación se pudieran volver a implementar si quisieran. ¿Usted cree que deberían volver a insistir si es que esto constitucionalmente se aprueba, pérdida de beneficio social? A ver, yo creo que es legítimo discutir cualquier tema. En el caso de esta reforma, propiamente la reforma constitucional, está todavía en elaboración. Entonces yo como que no me anticiparía a sostener, en qué va a terminar, y estoy hablando del enunciado, ni siquiera porque eso después además tiene que tener una tramitación en el Congreso. Pero yo creo que hoy día estamos en una situación en la cual se está traspasando los límites de lo que debiera darse al interior de un colegio, de los establecimientos educativos. Entonces, lamentablemente, esa situación obliga a también pensar en nuevas herramientas que no solamente ayudan a contener, sino que también a disuadir que se cometan delitos al interior de los establecimientos y en general que se afecte un clima que debiera ser propicio para que los niños, los adolescentes aprendan a convivir de buena forma. Ministra, quiero llevarla al tema de la selección escolar. Está impulsando una modificación para permitir un cierto grado de selección escolar. Se le llamó tómbola, eso al sistema actual, que más bien se aplica cuando los cupos no alcanzan, ¿no? Allí o hay una sobredemanda de cupos. ¿Usted defiende que si hay sobredemanda, se entrevisten padres y colegios, decía, para poder darse esa selección, pero al final, ¿quién está seleccionando, el padre o más bien está seleccionando el colegio el padre? Ya, te agradezco la pregunta porque eso me permite también aclarar algo que en la discusión en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados profundizó mucho sobre este tema y que creo que es bueno aclararla. Efectivamente, cuando hay sobredemanda, o sea, hay más postulantes que vacantes, es cuando tenemos un problema de admisión, si no, ningún problema, ¿no es cierto? Si tú tienes 2 postulantes a una vacante, entonces de alguna manera hay que definir a quién se le asigna. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que se puedan incorporar más criterios para definir cuál de los, entre comillas, 2 postulantes a esa vacante va a ser asignado, en un contexto en que hoy día el criterio que prima es el azar, ¿ya? De quienes postulan a un colegio con alta demanda,
4 de cada 5 postulantes, o sea, como el 80% no cumple con ninguno de los criterios de prioridad que hoy día tiene la ley y por lo tanto terminan siendo asignados en virtud del azar, ¿ya? ¿Qué proponemos nosotros? Que hay un espacio para considerar otras variables que sean legítimas. La más evidente de ellas probablemente es el mérito académico desde séptimo básico, pero también lo que nosotros queremos es acercar a la familia del postulante a la escuela antes de que éste se matricule. Creemos que, si bien el sistema centralizado que tenemos hoy día asegura transparencia, trazabilidad, de alguna manera ordena lo que son principios o aspectos que nosotros pensamos que son positivos y que queremos preservar, tiene el problema de que es demasiado impersonal. Entonces, cuando tú te encuentras con que hay una mamá con 5 hijos, que los 5 están en colegios diferentes, porque el sistema no pudo asignarlos a los 5 al mismo colegio, ¿qué es lo que te dice ella? Ella te dice, yo necesitaba poder ir a hablar con un director de colegio que escuchara mi situación y pudiera tener el criterio para resolvérmela. Y eso es una situación que un sistema como el actual no te permite. Y, perdona, solo para terminar. Entonces, en el contexto de lo que hablábamos antes, de cómo la violencia, la falta de alineamiento entre lo que a un niño le dicen en el colegio y le dicen en la casa. Entonces, hoy día estamos en una situación en que para apoyar el proceso educativo necesitamos acercar a las familias al colegio. Ya. Y las entrevistas, perdona, son una instancia no de selección. Las entrevistas son una instancia que va a poder llevar a cabo cualquier establecimiento, incluso los que no tengan sus criterios propios, para informar sobre su proyecto educativo, comunicarse con la familia del postulante antes del proceso y durante el proceso y después del proceso de admisión. Las críticas a este punto tienen que ver con volver a la segregación, a que la selección finalmente va haciendo una depuración y van quedando fuera los más vulnerables, a los que les cuesta más y a los cuales también el sistema educativo tiene que darle respuesta y subirlos al carro y no bajarlos del carro. Y ese es probablemente uno de los puntos que está fuertemente, que el sistema actual, claro, este azar, ¿no? Permitía que todos pudieran ingresar, pero ¿qué pasa ahí? Está la mezcla entre el mérito de quedar en un colegio y también la posibilidad de que puedan acceder a aquellos sectores más vulnerables. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Porque también importa el orden, todo lo que usted ha dicho, pero también importa cómo usted suma a aquella alumna a los que a lo mejor les cuesta más. Mira, el sistema... Ahí está el punto. Mira, es importante que el sistema que tenemos hoy día, la evidencia disponible, los datos disponibles, muestran que no ha reducido la segregación económica del sistema escolar. ¿Ya? O sea, cuando tú le quitaste a los colegios, a los directores escolares, toda atribución en sus procesos de admisión con el sistema actual, si uno mira los indicadores, eso no redujo la segmentación socioeconómica del sistema escolar. ¿Qué es lo que a mí me dice eso? Que entonces no eran los procesos de admisión los que estaban produciendo esa segregación, sino que era otro elemento. ¿Ya? Cuando se tramitó la ley que creó el sistema vigente, el SAE, yo participé de esa discusión como investigadora, y ahí lo que uno decía es que había evidencia, habían estudios que te mostraban que la segregación en general dependía más de la segmentación territorial, la distribución de las personas en las distintas comunas, que de las prácticas, digamos, que podían tener los establecimientos para la selección escolar. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo no es que quede nadie fuera, si al final esto es, de nuevo, en el margen, cuando tú tienes 2 postulantes a una misma vacante, ¿cómo se decide? ¿Ya? Y ahí hay criterios, creemos nosotros, más legítimos que el azar, que podrían... el mérito. El mérito principalmente, la afinidad con el proyecto educativo, por ejemplo, la especialidad técnico-profesional. Y pueden preguntar, o está prohibido, o va a quedar expresamente prohibido preguntar por la religión, el pensamiento político. He conocido hace varios años, el APGAR, preguntaban, el nivel de ingreso, la situación marital. ¿Va a poder preguntar algo de eso? Eso está todo prohibido, porque es parte de los principios de la ley el que esté prohibido cualquier discriminación arbitraria, la solicitud de antecedentes económicos y familiares. Entonces eso no está en duda. Acá en el fondo es todo lo que tenga que ver, el colegio que quiere incorporar o introducir criterios propios de admisión, tiene que pedir la autorización primero, mostrar cuáles son. En la ley más o menos se dispone qué tipo de criterios, que son en general mérito académico desde séptimo básico, criterios relacionados al proyecto educativo, pero no pueden haber discriminaciones arbitrarias. Y para resguardar eso, no solamente está esta autorización ex ante, sino que también está la fiscalización posterior y también el postulante que no queda admitido a poder solicitar un informe en el cual se le explique en el fondo cómo se ponderó su caso y por qué no fue admitido. Pero
yo también quisiera acá hacer como un comentario quizás como un poco más conceptual. El sistema de admisión que nosotros tenemos hoy día le quitó totalmente las atribuciones a los directores escolares en sus procesos de admisión. ¿Por qué? Porque se diseñó en un contexto de mucha desconfianza hacia los educadores y hacia los establecimientos educativos en general, pero también hacia las familias que estaban escogiendo a través de un sistema descentralizado. Y nosotros queremos superar esa desconfianza, y justamente por lo que hablábamos antes, porque hoy día necesitamos respaldar la labor que hacen las escuelas. O sea, a su juicio, me pregunto ¿en qué minuto pensamos que si les damos una pequeña ventana de decisión a los directores, inmediatamente van a discriminar, inmediatamente van a querer hacer daño a sus familias. Porque pasó, porque había altos niveles de segregación en que los rezagados iban quedando en un lugar y los con mérito iban quedando en otro lugar. Y la evidencia demuestra que eso sigue pasando. Que no hay evidencia de que la segregación socioeconómica haya disminuido en función de la Cuando yo veo a figuras como Silvia Izaguirre, que usted conoce bien, que han estudiado, que han hecho estudios juntas, ella dice que ella pone mucha atención sobre el tema de la segregación y dice, ojo, porque finalmente acá cuando usted empieza a tener una piscina pública, la que todo se termina y usted va seleccionando quién, termina siendo un club privado. Y ella es muy contraria a que esta segregación se vuelva a imponer porque van a ir quedando rezagados. Y sabemos que en Chile tenemos un problema con sectores vulnerables que no llegan en las mismas condiciones a un mismo colegio, ¿no? Que vienen con problemas con historias familiares, con escuelas que no son mejores. Entonces, ¿de qué manera usted va a asegurar igualdad de acceso, igualdad de oportunidades a esos estudiantes? La posibilidad de acceso la tienen desde el momento que tú tienes un sistema de admisión transparente, trazable. Yo creo que, todas las opiniones son legítimas de partida. Nuestro punto de vista es que cuando tú delegas un proceso tan importante como la admisión en el azar, en el fondo estás limitando espacios para atender situaciones que se dan durante la admisión y que son necesarias de atender y que son necesarias de que se pueda mirar a la situación del postulante y ver si es que él necesita ser priorizado en función de ciertas características, circunstancias que se dan, que el sistema actual impide ver. Y de nuevo, si uno se atiene a la evidencia, y eso es, digamos, indiscutible, la segregación socioeconómica no cayó por que el criterio de admisión hoy día sea al azar. Entonces nosotros queremos un sistema que reconozca otros criterios, especialmente el mérito académico, y que el azar sea un criterio de última instancia y que no sea el que prima como está haciendo hoy día. Usted escucha a la ministra de Educación, María Paz Arzola, conversando con Primera Pauta. Quería preguntarle con respecto a cómo se invierten los dineros de educación. Una vez al exministro Cataldo aquí le preguntaba con respecto a eso, ¿no? Que siempre hay varios ministros y hay varias autoridades, hay varios especialistas que nos dicen hay que meter muchas lucas en los niños, en la primera infancia. Allí es donde podemos tener grandes profesionales, intelectuales y hacer la movilidad social con mucha más facilidad. Pero me dijo algo así como creo que fue el 88% del presupuesto lo tenía desde antes que llegara comprometido a educación superior. Entonces tenía un margen muy pequeño. Yo sé que esto es difícil probablemente porque estructuralmente está hecho así. ¿Hay una posibilidad de que realmente podamos meterle mucho dinero, pero ahora a los más chicos? Mira, es cierto lo que tú dices. La mayor parte del presupuesto de educación viene comprometido de antes, a través de leyes, digamos, permanentes. Pero eso no significa que sea algo estructural e inevitable. Eso responde a una decisión que se tomó en un momento de priorizar el financiamiento de la educación superior por el resto de los otros niveles. Y la consecuencia de eso es que en los últimos 10 años el presupuesto de educación superior, el gasto público en educación superior se duplicó, mientras que en los otros niveles creció en torno a un tercio. ¿Ya? Y eso es, digamos, es un dato. Como al revés. Pero no solo eso. Porque el reajuste, por ejemplo, de la gratuidad de la educación superior, no porque entre más gente, no porque entren más instituciones, no porque aumente la cobertura, sino que solamente el reajuste de un año a otro nos está costando, en los últimos años nos ha costado entre 200 y 300 millones de dólares. Esos 200 o 300 millones de dólares a mí me servirían, si yo pudiera disponer de ellos, para equiparar las subvenciones por niños en jardines infantiles. Una deuda que tiene el país en materia de educación parvularia, que está en nuestro programa de gobierno, que si ustedes me preguntan a mí, sería probablemente una de las prioridades en las que yo querría avanzar, pero que lamentablemente hoy día estamos en una situación que esos 200 o 300 millones yo los tengo que destinar a cumplir una ley que me establece que se tienen que ir a la educación superior. Entonces, efectivamente, los márgenes para reasignar recursos
de cuantía importante en educación son muy menores, pero lo que uno sí puede hacer es mirar iniciativas más pequeñas y tratar de generar espacios, digamos, de eficiencia que quizás no me van a dar 200 a 300 millones de dólares, pero sí pequeños recursos y yo de a poco poder ir, digamos, destinándolo a temas prioritarios. Son las 7:55. Ministra, todos los gobiernos plantean educación en las campañas y todos los gobiernos ponen foco y es el gran tema acá. Bajo su gestión, ¿usted diría que el impulso es como una acción restauradora respecto a los avances que había hecho, por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet? ¿Hacer un cambio en la estructura de lo que se había planteado, de lo que se había cambiado? ¿A qué te refieres, perdona, con un cambio en la estructura? A eso, a cambios estructurales. Se había avanzado en la no selección, se había avanzado en los SLEP y lo que está en cuestión hoy día son justamente todos esos avances. Entonces mi pregunta es si usted considera que aquí hay que hacer una acción restauradora de las reformas que se hicieron en educación. Mira, el pasado es el pasado y uno no puede volver atrás, quiéralo o no, ¿ya? Entonces creo que no tiene mucho valor que uno trate de hacer medidas para volver atrás, porque eso es imposible. Ya el pasado ya pasó y siempre tenemos que mirar hacia adelante. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces te voy a poner un ejemplo y perdonen que me pase a otro tema, que no sé si está en la pauta, pero, por ejemplo, educación pública. Hoy día tenemos que instalar, en 3 años, tenemos que traspasar colegios a la mitad de los SLEP. La otra mitad se instaló en 9 años. Nosotros en 3 años tenemos que traspasar colegios a la otra mitad, 36, y el resto va a llegar a los 70. ¿Qué hemos decidido nosotros? ¿Ir hacia atrás? No. ¿Tienen muchos problemas los SLEP? Sí. ¿Qué hemos decidido nosotros? Pedir más tiempo al Congreso en este caso 2040. Para poder implementar con una mayor gradualidad y mejorar la instalación. Pero no significa que lo va a frenar. Entendiendo que ya se creó una institución que es el SLEP, que hoy día tiene muchas dificultades que han quedado en evidencia con la instalación de los SLEP anteriores, pero también que ha dado muchos aprendizajes, ¿ya? Y nosotros, viendo la evidencia, viendo esos aprendizajes, estamos mirando hacia adelante y pidiéndole al Congreso que nos dé más tiempo para instalar y que también en ese tránsito nos permita, por ejemplo, que aquellos municipios que tienen buen desempeño en educación puedan quedarse con sus colegios más tiempo, porque el objetivo acá no es un objetivo de volver atrás o avanzar en términos abstractos, sino que es asegurar el mejor sostenedor educativo para los estudiantes que han optado por la educación estatal. Ministra Arzola, le agradecemos haber venido al estudio de Pauta. Un Que gusto. esté muy bien. Ministra de Educación, María Paz Arzola, aquí en Buenos Primera Pauta. Que esté muy bien. Muchas gracias.